Esas dos ideas, obediencia y arrepentimiento, están en la base, en la raíz, en el germen de buena parte, si no todos los grandes movimientos de avivamiento que ha recopilado la historia. Este año pasado, por estas fechas, un poquito antes, en el mes de septiembre, tenía la oportunidad increíble de compartir con la Comisión Española que viajaba a Corea del Sur para celebrar el Congreso Mundial de Evangelización del movimiento de Lausana en su 50 aniversario, un movimiento que inició en su momento Billy Graham con John Stott, y bueno, pues ahí hemos tenido hermanos muy queridos y muy queridos por ustedes como Samuel Escobar, y en ese tiempo de reflexión la iglesia surcoreana nos contaba cómo fue el movimiento de avivamiento allí en Corea y cómo se inició, creo recordar, en el año 1902, precisamente por la confesión pública de un pastor que, quebrado en lo profundo y entendiendo que debía volverse al Señor de una manera pública, eh, hace esa confesión pública, se arrepiente y se produce ese movimiento hacia la obediencia, hacia el cambio de 180 grados del camino que había estado tomando, y a partir de él empiezan otros varios alrededor. Toda la iglesia se levanta en ese sentido en un progresivo efecto de contagio, me atrevería a decir, y empiezan a producirse cosas tremendas en una iglesia que va contagiando a otras, como digo, hasta que se mueve lo que pueden reconocer como ese movimiento de avivamiento allí. Y es muy curioso porque la iglesia donde se produjo aquello es donde hoy se sitúa lo que sería, entre comillas, la Plaza Roja de Corea del Norte, curiosamente, esas ironías que tiene la vida a veces, ¿no? Ahora, esa idea de avivamiento que está ligada a obediencia y arrepentimiento empieza entonces por un corazón que está rendido ante Dios, que está ordenado, que está arrepentido, está queriendo encontrarse con el Señor de una manera renovada y que tiene todo ese propósito de enmendarse. Sabe que Él solo no puede, sabe que tiene que ser el Señor obrando a través de su Espíritu para producir esa enmienda, pero ahí es donde vemos al Espíritu purificando, reorganizando y sanando sin duda. Entonces, digo, creo, no nos equivocamos al decir que el avivamiento del espíritu no lo vamos a percibir tanto por la intensidad espiritual que se palpa en el ambiente, por cuánto y cuán alto saltan los hermanos cuando cantan, o con cuánta fuerza parece que oran. Esas pueden ser cosas muy interesantes, pero en donde se va a poder palpar verdaderamente la transformación del espíritu es en esa calidad de la sanidad, tanto interior como exterior, de los cristianos en ese proceso de avivamiento. El Señor Jesús no viene a la vida de nadie para dejarla intacta, ni en el momento de la salvación, ni en esa salvación constante que se produce en el creyente de día en día, en que notamos como el Señor no solamente es el Salvador, sino efectivamente el soberano de nuestra vida. Y en esa sujeción que hacemos al Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu va haciendo esa labor de sanidad, como estamos comentando, y se produce internamente a través de la palabra. Por supuesto, una de las funciones del Espíritu es guiarnos a toda verdad. Su palabra es verdad, nos mueve hacia todo aquello que debemos conocer, pero como dice el apóstol Pablo en Colosenses, en los versículos del 9 al 14, el conocimiento es mucho más que simplemente información. Nos mueve en la dirección de vivir vidas que agraden al Señor en obediencia, en frutos que se muestran hacia afuera, que impactan al mundo alrededor y que permiten ver cómo es en el poder del Espíritu. Precisamente el texto habla justo de eso, que nos vamos fortaleciendo y se va construyendo toda esa estructura que se da en esa atmósfera de gozo, con gratitud al Padre que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese procedimiento del que habla Pablo en Colosenses tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí del avivamiento del Espíritu, pero trae sanidad interior y exterior a través de ese ejercicio constante en el que la Iglesia debe estar de obediencia y arrepentimiento. No existe posibilidad de que el Espíritu se explaye si no es porque la Iglesia se somete al Espíritu para poder ver en primera línea cómo el Señor
quiere obrar. No se trata de nuestro obrar entonces, sino de su obrar. Y no podemos hacer, por amor al tiempo, lógicamente, todo el repaso de cuán conectados están estos elementos de el espíritu y la obediencia en el texto bíblico. Es algo que ni siquiera está solo en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento, pero simplemente para ubicarnos un poco en esta idea que estoy intentando desarrollar al inicio, recordarles algunos textos que seguramente ustedes tienen identificados en sus mentes, igual que yo en estos días mientras preparaba esta exposición. En el capítulo 5 de Hechos, por ejemplo, justamente cuando había llegado el Espíritu Santo, estaban viéndose esos primeros pasos del Espíritu, son los hechos del Espíritu Santo realmente, más que los hechos de la Iglesia, lo que se está relatando en ese libro de Lucas, y ahí nos muestra muy claramente, y los énfasis que encuentran en los textos, evidentemente los subrayados que ven en la pantalla son míos, el Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen, y esto no solamente en el recibir el Espíritu del Señor cuando somos convertidos por la obra transformadora de Cristo en la cruz redentora, sino que esa santificación progresiva, esa transformación progresiva también se va produciendo a través de esa misma obediencia. Si pensamos, por ejemplo, en ese conocido texto en Juan 14, en que Jesús se está dirigiendo a quienes tiene cerca y les dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y muy poquito más allá termina diciendo: y me manifestaré a él. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y sabemos positivamente que el Espíritu Santo es el consolador que Jesús dejó con nosotros mientras él volvía por segunda vez. Así que cuando dice me manifestaré a él, está hablando también del Espíritu mismo de él, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pensemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El Señor siempre fue muy claro con su pueblo en términos de: si oyes atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos los mandamientos que te prescribo hoy, decía el Señor, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La palabra avivamiento es una manera que tenemos de expresar algo que es mucho más amplio. Me gustaría que no nos quedemos solo con vamos a ver en la Biblia dónde se habla de avivamiento, sino, como palabra específica me refiero, sino hay tanto acerca del avivamiento en tantos textos de las Escrituras, incluso aunque no se mencione la palabra específica. Es decir, cuando el Señor está regando bendición sobre su pueblo, ahí estamos viendo todo ese mover del Espíritu de Dios en términos de impulsar al pueblo, de levantarlo, de sanarlo desde la raíz hacia el exterior para traer bendición a las naciones. Esto lo vemos, por ejemplo, en este texto pues muy emblemático, ¿no? Y en ese sentido pensaba en el propio nombre que le ponía a la plataforma de contenidos que mencionaba el hermano al inicio, esa plataforma donde intento conectar mi profesión con la fe cristiana, y le llamaba Para que nos vaya bien, precisamente haciendo un guiño a este planteamiento que hace el libro de Deuteronomio. Si queremos que nos vaya bien sobre la faz de la tierra, a nosotros, a nuestras generaciones próximas, a nuestros hijos, necesitamos analizar el mundo, estar agarrados al Señor para analizar el mundo desde sus ojos, y de eso vamos a hablar en un momento. El Señor trata con nosotros de forma absolutamente integral. Tenemos un Dios que está interesado en todas las facetas del ser humano, y pensar en sanidad no es solamente pensar en sanidad espiritual. No hay tal cosa como poder separar del todo, como si fuera una excisión quirúrgica con bisturí, la parte que tiene que ver con lo espiritual y lo que no es espiritual. En un sentido, como seres espirituales que somos, todo lo que hacemos o dejamos de hacer sirve a un reino o sirve al otro. Sirve al reino del que ya somos ciudadanos, del que formamos parte y que se escribe con mayúscula, el que el Señor Jesús vino a presentar diciendo: he inaugurado el reino de Dios se ha acercado, y se acercaba en su propia persona. Y luego está ese otro reino, el reino de las tinieblas, del que ya no formamos parte, pero que sin embargo, mientras estamos sujetos a cuerpo mortal, como decía Pablo, seguimos viviendo las consecuencias de ello. Y tenemos en nuestras manos bastantes cosas que el Señor nos ha puesto para poder hacer un buen uso de ello,
queremos sanidad en nuestra forma de pensar, queremos sanidad en las emociones, esto es algo que veo constantemente en la consulta. Queremos sanidad en nuestra forma de vivir, queremos dar buenos frutos, queremos que el mundo nos conozca por esos frutos, por la unidad, por el amor que nos tenemos, como rogaba el Señor Jesús en esa oración que vemos en Juan 17, para que el mundo vea que somos sus discípulos y que somos como Él y el Padre, que son uno. Queremos, sin duda, sanidad en nuestras relaciones, pero ¿qué sucede? Que los cristianos nos encontramos con los mismos problemas tantas veces que tiene la gente de la calle. ¿Cómo es posible que no terminemos de ver esa acción que nos gustaría en nosotros por parte del Espíritu, hasta el punto de que hay veces que tristemente esto lleva a tantísimos cristianos, y de nuevo también lo veo en la consulta y lo veo en el ministerio que desarrollo interdenominacionalmente en mi país desde hace mucho tiempo, con conferencias, visitando iglesias, escuchando? ¿Qué sucede? Que nos lleva incluso a dudar de si el Señor ha sido fiel en sus promesas. ¿Dónde está esa vida abundante de la que hablamos? ¿Dónde está ese vivir en victoria que tantas veces predicamos? Llegamos a cuestionarnos incluso a veces si el Señor es tan bueno, y eso suena más a la tentación en el Edén, suena más al discurso del enemigo que al discurso de Dios, en quien sus promesas son sí y amén, porque nos las ha dado en Cristo. Y en el evento de la resurrección, como nos recordaba el hermano hace poquito, es donde tenemos esa confirmación de que todo no acaba en la cruz, al contrario, en la cruz solo empieza lo que luego termina en resurrección, y de ahí el inicio de lo que el Espíritu va a hacer con nosotros. Tenemos la garantía en esa resurrección de que nosotros seremos resucitados después. Ahora, ¿por qué no notamos esa vida abundante? ¿Dónde están esos ríos de agua viva? ¿Dónde está ese avivamiento del que tantas veces hablamos? ¿Cómo es posible que los cristianos sigamos luchando con estas cosas? Y estas cosas que menciono y que son bastante directamente el campo en el que nos movemos los psicólogos, el pensamiento, las emociones, la conducta, las relaciones, son un espacio del que no solo habla la psicología, la Biblia nos habla constantemente de estas áreas. Quizá por eso a mí no me resulta tan complicado ver las conexiones entre psicología y fe cristiana, porque están ahí. El texto bíblico nos lo muestra constantemente. Dios nos ha creado con todo eso y está profundamente interesado en la sanidad de todo ello. Estos ámbitos, pensamiento, emociones, conducta, relaciones, son espacios para la obediencia, son espacios para el arrepentimiento y son espacios para que cuando el Espíritu obra a través de esa obediencia y ese arrepentimiento haya florecimiento de las personas. El avivamiento no se muestra en las grandes manifestaciones solamente. A veces nos quedamos con la superficialidad de los milagros, de las señales, sino en la sanidad interior que se produce y en cómo eso contagia de sanidad también el ámbito de lo externo. Así que cuando nosotros entendemos que Dios trata con nosotros de esa manera integral, y entendemos también que de lo que se trata es de que aprendamos a gestionar entonces el pensamiento, la emoción, la conducta y las relaciones de la forma que el Señor quiere, ahí es donde podemos esperar ver la obra del Espíritu desde esa obediencia y ese arrepentimiento, para que el Señor haga con ellas, con estas áreas, lo que solo el Señor sabe hacer, que es darles la vuelta como un calcetín y hacer que brille la luz donde solo había oscuridad. Obedecer en estas áreas es un asunto de capital importancia, porque de lo que nos está hablando es de un concepto que a veces como cristianos hemos olvidado, porque nos parece quizá obsoleto, porque a veces solamente lo ligamos al uso de nuestras finanzas o al uso de nuestro tiempo, y es la idea de mayordomía. El Señor nos ha dado la capacidad de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos. Y todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, está puesto en nuestras manos para ser gestionado, administrado como mayordomos que somos de todo aquello que el Señor nos regala. La gran cuestión en este asunto es que quizá a veces, no entendiendo esto o circunscribiendo el asunto de la mayordomía solamente a cuestiones de finanzas o solamente a cuestiones de tiempo, nos hemos olvidado de que esto aplica a todos estos ámbitos, y quizá nos parecemos demasiado, me pregunto, al
tercer siervo de aquella parábola de los talentos que encontramos en Mateo capítulo 25. No tenemos el tiempo para leerlo ahora, pero les invito a que luego en un ratito puedan tener el tiempo y le dediquen ese rato a poder recordar lo que yo ahora solamente voy a parafrasear. Si recuerdan, esa parábola nos habla de un señor que tiene 3 siervos, a cada uno de ellos le da conforme a su capacidad, a uno le da un número de talentos, 5, a otro le da 2 y al otro le da 1. Y los 2 primeros hacen una muy buena gestión de aquellas monedas y las ponen en movimiento, aun a riesgo de equivocarse y de que los negocios les pudieran salir mal, las ponen en movimiento y cuando llega el momento cada uno de ellos trae el doble de lo que había recibido. Y ese señor, cuando vuelve, tiempo después, es muy amplio en felicitaciones y les dice aquella famosa frase de bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven y disfruta del gozo de tu Señor. Ojalá fuéramos esos buenos siervos, ¿verdad? A todos nos gustaría recibir ese halago amplio, ese cumplido espléndido por parte del Señor para nosotros. Pero el tercer siervo de la parábola lo que hace es una cosa muy distinta, porque lo que hace es que lo que ha recibido, que es un talento nada más, pero lo ha recibido, pensando más bien en que eso es un tema difícil, en los riesgos que quizás asumiría, pensando en que tiene un señor al que considera muy duro, que incluso recoge donde no sembró, este hombre crea en su cabeza una excusa que a él le parece pertinente y que prepara para el momento en el que el Señor vuelva y le diga, ¿qué has hecho con ese talento? Y entonces yo le explicaré y le vemos explicando esa excusa. Y le llamo excusa muy directamente porque la respuesta del Señor, que no se hace esperar, es tremendamente contundente. Y lejos de avivar lo que ese siervo había hecho, lo que hace es confrontarle con la realidad de que ha hecho una muy mala gestión de aquello que se le puso en la mano. Y el talento en ese caso era una moneda, pero el Señor nos ha dado dones y el Señor nos ha dado consignas y el Señor nos ha dado pautas para vivir con nuestra mente. Recordamos que somos nuevas criaturas, que ahora tenemos la mente de Cristo. Nos ha dado emociones porque tenemos un Dios que es sensible y nos ha convertido ese corazón de piedra en un corazón sensible, no solo por la obra del Espíritu, sino porque nos ha dado esas emociones que pueden estar tremendamente sintonizadas con el Señor que nos las regala cuando estamos sujetos al Espíritu. Nos ha dado la posibilidad de actuar con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros pies. Y podemos hacer que todo eso sirva para el reino o que sirva para ese otro reino al que no querríamos colaborar, pero desgraciadamente a veces colaboramos. ¿Y qué tal con la idea de los unos con los otros, que al final habla de nuestras relaciones? ¿Y si resulta que nos está pasando un poco como al tercer siervo de la parábola, que entendiendo que estas cuestiones de pensamiento, emociones, conducta y relaciones son difíciles y que tenemos un Señor muy exigente, casi mejor las metemos debajo de la tierra, no les ponemos atención a estos asuntos, más bien nos centramos en los asuntos que entendemos 100% claros acerca de la salvación y cuidado, esto está muy bien y los asuntos doctrinales ahí están y tenemos que preservarlos, pero recordemos que la sana doctrina sana. Y si no es sana, no sana. Parece un trabalenguas lo que estoy diciendo. Pero a veces estamos trasladando ideas que dejan fuera algunos asuntos que nos parecen poco relevantes, cuando el Señor, si los incluyó en la palabra, es que los consideraba relevantes para nuestras vidas. Cuidado, no estemos quitando ni poniendo a la palabra aquello que el Señor preservó en su momento para bien nuestro y para bien de aquellos a los que alcanzamos. Porque cuando estamos dejando estos asuntos fuera de la conversación de la Iglesia, estamos dejando a la Iglesia huérfana de respuestas y al mundo huérfano de respuestas que están esperando que vengan de alguna parte. ¿Qué está pasando en la Iglesia que nos da tanto pánico hablar de la mayordomía sobre estas cosas? E insisto, no se trata de traer la psicología al púlpito. Creo estar haciendo un ejercicio en este momento bastante amplio de utilizar la palabra para explicar lo que estoy queriendo explicar. Pero servimos a un Dios que es el Dios de la ciencia. Y la ciencia, como otras muchas áreas, cuando están sometidas al Espíritu y pretenden encontrarse de una manera distinta con la verdad que el propio Espíritu revela, ¡wow! Ahí es donde uno, por ejemplo, en la consulta de un médico, o en un gabinete de abogados, o en un gabinete de psicólogos, o en un donde sea, puede ver cómo el poder transformador del Espíritu hace verdaderas maravillas entre nosotros. Ojalá no estemos siendo como ese tercer siervo, incluso. Esta idea de obediencia, quiero ligarla a otra idea que viene muy
cercana en muchos de los textos que hablan de estas cuestiones. Solamente mencionaré algunos botones como muestra, pero es la idea de comprobar. Cuando el Señor llama a su pueblo a obedecer para ser avivado, para ser estimulado, para que crezca y florezca como el Señor siempre tuvo en su corazón para nosotros, siempre dice, obedéceme y comprueba. Comprueba, comprueba. Vamos a desarrollar un poquito a qué se refiere esta idea de comprobar y lo vamos a hacer a través de algunos textos en particular que nos van a hablar un poquito de esa idea del pensamiento, de la conducta, de las relaciones, de las emociones. Constantemente en el texto bíblico nos tenemos que preguntar, ¿cómo me dice este texto que debo pensar? ¿Cómo me invita este texto a vivir las emociones que el Señor me ha dado? ¿De qué manera me indica que yo me comporte hacia adentro y hacia afuera? ¿De qué forma esto me lleva a relacionarme mejor? Bien, todas estas preguntas responden a la idea de mayordomía y lo vamos a ver en varios textos. Como digo, solamente son botones de muestra, esto es solamente el aperitivo por el que les quiero animar a poder leer el texto bíblico al completo desde unas lentes nuevas, para que el Señor nos hable a través de cada texto en la línea de esa mayordomía en la que estamos queriendo desarrollarnos. Pensemos, por ejemplo, en este texto famosísimo y conocidísimo por todos nosotros de Romanos 12:2. He escogido una adaptación de la versión Dios habla hoy, que me encanta. De nuevo, los énfasis son míos, permítanme esa licencia. Y fíjense qué bonito la manera en la que expresa esto. Dice, no viváis ya según los criterios del tiempo presente. El tiempo presente no es solamente el momento que vivimos ahora. No, el Señor, cuando habla del tiempo presente, habla desde que Él vuelve al cielo hasta que Él volverá a la tierra otra vez. El tiempo presente es ese impasse entre la primera y la segunda venida. Y cuando nos dice el tiempo presente, no es que vale que no me quede con este siglo XXI posmoderno, pero me puedo quedar con la época victoriana, que era mucho más cercana al corazón del Señor. No va por ahí. El tiempo presente es esta época. No nos ciñamos por los criterios del mundo, al contrario, dice aquí, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Obediencia. E inmediatamente después aparece ese concepto precioso. Y lleguéis a conocer, esa idea de comprobar, cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. ¿Cómo nos cuesta desde la Reina Valera del 60 entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Porque cuando decimos agradable, esto no me resulta agradable. ¿Cómo va a ser esto perfecto? Bueno, claro, es que no nos lo tiene que resultar a nosotros. El criterio es suyo. Obediencia, para que comprobemos cómo lo mejor viene cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Ahí tenemos, por ejemplo, esa conexión muy clara entre pensamiento, conducta y en qué manera viene la bendición de Dios, para que podamos comprobar aquello que a Él le es grato, lo que Él llama perfecto, lo que llama bueno. Pero vayamos a otro texto. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos en los momentos de prueba esas palabras de Pablo encarcelado? En ese momento él está escribiendo a los filipenses, tiene un corazón pleno de agradecimiento, les invita una y otra vez a regocijarse y les dice, por nada estéis afanosos. El afán en la Biblia es la palabra más parecida a la palabra estrés que manejamos hoy los psicólogos, desbordamiento. Tiene mucho que ver con la ansiedad. La ansiedad es la consecuencia directa de estar estresados o desbordados. Y Pablo les dice a estos hermanos y a nosotros, por nada estéis afanosos, desbordados, angustiados, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice aquí, y ahí comprobamos, y la paz de Dios, cuando hacéis esto, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerdo, esto lo sabemos, pero lo voy a recordar, cuando la Biblia habla del corazón, no habla de las emociones. Eso es una lectura contemporánea nuestra. El corazón habla de todo lo que el ser humano es. Implica emociones, sí, pero no solo. Implica deseos, implica motivaciones, implica inclinaciones, implica pasiones, implica pensamiento. ¿Y cuánto nos autoengañamos desde el pensamiento? Pablo, por ejemplo, les advertía a sus hermanos constantemente acerca de la sabiduría humana y que no tenía nada que ver con la sabiduría de Dios. Esta idea de corazones y pensamientos
que son guardados en la paz de Dios, forma parte de ese avivar del Espíritu cuando nosotros hacemos lo que hay que hacer, sometidos a Él, y entonces Él actúa. Y actúa no necesariamente en forma de saltos o en forma de una gran explosión emocional, a veces actúa de esa forma increíble en la que Él nos aviva también, que es viviendo paz, en medio de momentos en los que lo que sería natural en nosotros sería todo lo contrario. Y sigue diciendo, ¿de qué tenemos que llenar el pensamiento cuando lo hemos vaciado de preocupación? Pues ya sabemos que cuando vaciamos de preocupación rápidamente se rellena otra vez de preocupación, a no ser que hagamos lo que Pablo dice aquí. El Espíritu nos lleva, a través de Pablo, a saber de qué tenemos que rellenar el pensamiento en esos momentos. Todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo verdadero, lo honesto, lo que es de buen nombre, virtud alguna, de eso tenemos que llenar el pensamiento. Dice, en eso pensad. Y dice de nuevo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, obediencia. Hay un mandato muy claro hacia nosotros y dice de nuevo en esa comprobación, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una manera de decir, obedecedme para que podáis comprobar lo que viene después. Ahora, voy un paso más allá. No solamente nos habla al pensamiento, a la emoción, en este caso nos habla muy claramente a la conducta. Si recuerdan ustedes en el libro de Malaquías esas 6 controversias que Dios está teniendo con el pueblo y el pueblo con Dios, el pueblo está en una actitud, me atrevo a decir, bastante chulesca, bastante orgullosa, en la que, a pesar de que Dios les está expresando y reiterando su amor por ellos, lo que hacen ellos es decir, ¿y en qué nos has amado? ¿Y en qué te hemos faltado? Nosotros no hemos hecho nada de las cosas que estás diciendo. Incluso el Señor les dice, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Y ahí es donde aparece este versículo en Malaquías 3:10, que es una de las expresiones más claras en las que Dios hace ese llamado a la obediencia y a una comprobación inmediata en términos de una expresión que me parece tremendamente reveladora. Es la única vez en las Escrituras que encontramos algo tan claro y tan directo como esto. Les dice, probadme ahora en esto. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, no os quedéis con nada que sea mío, básicamente. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si esto no es avivamiento, queridos, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos podemos imaginar al Señor abriendo las compuertas de los cielos, al Espíritu Santo abriendo todas las compuertas que tenga que abrir para derramar bendición sobre su pueblo, porque su pueblo está haciendo lo que tiene que hacer? Ponedme a prueba en esto. Ahora, la conducta tiene una vertiente muy directa en ese los unos a los otros. En nuestras relaciones interpersonales es donde se suele visibilizar más claramente cómo pensamos de verdad, cómo sentimos las cosas, cómo son nuestros frutos, si dañan o no dañan, si sanan al otro o no sanan. Y es muy curioso porque en Efesios 5 el Señor empieza diciéndonos aquel famoso «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados», y nos pone el ejemplo de Cristo y nos muestra ese caminar en amor, haciendo lo que Cristo hizo, ofrenda fragante al Señor porque se entregó por nosotros. Y cuando avanzamos un poquito más, unos versículos más allá, del 8 al 10, que es el texto que tienen ustedes en pantalla, lo que encontramos ahí es un recordatorio muy claro. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es otra manera de decir obedeced. Y nos abre un paréntesis muy interesante Pablo, en que nos da una versión condensada del fruto del Espíritu. Cuando pensamos en el texto de Gálatas siempre nos acordamos de esa lista larga, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay ley, nos dice Pablo. Aquí se nos dice que el fruto del Espíritu, de quien estamos hablando especialmente en estos días, es en toda bondad, una manifestación clarísima del amor, justicia y verdad. Y esa es una fórmula, o la fórmula. ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué pienso yo acerca de esto? Esta es la manera en la que curiosamente la psicología habla de la asertividad, un palabra raro que viene a significar que cuando nosotros tenemos una situación de conflicto interpersonal, generalmente, por ejemplo, tenemos que presentar la verdad de lo que está sucediendo, cuidando al otro y a nosotros mismos para llegar a una solución más justa. Verdad, justicia y amor aparecen en esa definición muy pobre, en un sentido que da la psicología acerca de la asertividad. Pero qué curioso que esos tres elementos están unidos aquí en un mismo versículo, y Pablo a esto le llama ser imitadores de Dios como hijos de luz. Eso es el ADN del creyente. Eso es el ADN de la vida transformada. Eso es lo que trae el comprobar, ese es el versículo 10, lo que es agradable al Señor. Así que tenemos que ser muy prácticos y preguntarnos entonces, si el Señor viniera hoy mismo, en este mismo momento, ¿qué me encontraría pensando? ¿Qué me encontraría sintiendo? ¿Qué me encontraría haciendo? ¿O cómo vería mis relaciones interpersonales? ¿De qué manera estaría yo brillando según la luz que el Señor me ha marcado como guía, porque tenemos ejemplo en Cristo, para poder vivir una vida como al Señor le agrada? ¿Podríamos decir que sería esa nuestra mejor ofrenda? Porque al final es de ofrenda de lo que se está hablando aquí. La mayordomía, lo que traemos delante del Señor de vuelta. Lo que el Señor expresa en Malaquías: traed a mi altar lo que ha de traerse, no os quedéis nada, no sois dueños, sois administradores, y comprobad, ponedme a prueba, ved si yo no traeré todo ese avivamiento que estáis buscando, toda esa bendición, toda esa riqueza que anhelamos. Queremos los finales del recorrido, pero no nos gustan los procesos. Queremos el regalo de la bendición, pero muchas veces digamos que nos escaqueamos, nos escurrimos del mandato de obedecer. Y lo uno no viene sin lo otro. Así que la idea de avivamiento no puede ser separada de mayordomía y de sanidad. Pensamiento, emociones, conducta y relaciones al estilo de Dios, según esa imagen y semejanza de quien Él es, de lo que nos ha mostrado en Cristo, imagen del Dios invisible, tenemos al Espíritu para poder llegar a eso. Ahora, ¿cómo obedecer aquello que no conocemos? Y voy a terminar en estos últimos minutos simplemente con una reflexión en voz alta. Voy a lanzar muchas preguntas que ojalá nos lleven a reflexionar. Es algo que comparto con otras congregaciones con quien tengo la oportunidad de servir. Me lo pregunto constantemente, lo comparto con mi propia comunidad cristiana, donde tengo la alegría de poder servir también en el equipo de enseñanza. Pero vayamos por partes. Reflexionando sobre el pensamiento, por ejemplo. ¿Cómo podemos ver sanidad por avivamiento del Espíritu Santo cuando no estamos obedeciendo en cuanto a cómo pensamos? ¿Pensamos a la manera de Dios? ¿Vemos el mundo alrededor como el Señor lo ve? ¿Cómo ver sanidad cuando nos estamos conformando al tiempo presente, a pesar de que el Señor en Romanos 12 nos dice que hagamos todo lo contrario? Ojo, alguno puede decir: yo no me conformo al siglo XXI, me gustaba más el XX o el XIX o el XVIII o el siglo IV. Ese no es el espíritu de ese texto. Ustedes lo saben, yo lo sé. Y sin embargo, muchas veces estamos ajustando más nuestro pensamiento a la manera en la que el mundo piensa que a la forma en la que el Espíritu nos muestra que debemos pensar. ¿Cómo esperar avivamiento y sanidad desde ese avivamiento cuando estamos llamando doctrina a cosas que a veces hemos recibido de rentas de nuestra herencia interpretativa, pero que no proviene de que nos hayamos expuesto fielmente cada uno de nosotros al texto bíblico? Recordando que el Espíritu nos mueve a cada verdad que la palabra nos muestra. Pero necesitamos volver a la palabra una y otra vez. ¿Cómo ver esa sanidad cuando la superficialidad nos está llevando a responder a las grandes preguntas casi como respondiendo tipo trivial bíblico? Respuestas rápidas para preguntas rápidas. Parecemos los cristianos tener todas las respuestas. La gente de la calle nos hace preguntas que respondemos muy rápido, desde una especie de superficialidad, insisto, dejando a las personas indiferentes y privándoles de la oportunidad de que puedan encontrarse con un evangelio que es relevante para lo que a ellos les pasa, para cómo piensan en el tiempo actual, para lo que están sintiendo, para sus problemas relacionales, para el tipo de conducta que desarrollan. ¿Qué les estamos proporcionando como para luego exigirles
que hagan un cambio de vida, si nosotros mismos tantas veces hemos dejado nuestro pensamiento intacto? Y ojo, pensamos a veces de las mismas maneras, solo que con intenciones diferentes y motivaciones distintas. Voy a poner un ejemplo. En la calle vemos que todo apunta a que se le dice a la gente: tienes que estar feliz todo el tiempo, se puede vivir en la parte alta de la noria. Donde el corazón te lleve, donde te veas con alegrías, ahí es donde tienes que ir, porque hay que ser feliz, carpe diem. Y sin embargo, en el contexto de la Iglesia, estamos diciendo a veces lo mismo, criticando al que está triste, no entendiendo a las personas que en un momento están pasándolo mal, sufriendo, quizá por temporadas amplias, como le pasaba a Job. Qué gran teología tenían aquellos amigos de Job, ¿verdad? Y qué mal aplicada. En un contexto en el que no tocaba, y aquello, lejos de sanar a Job, lo que hacía era que le empobrecía el espíritu sistemáticamente. Le estamos diciendo a los hermanos que sí que se puede vivir en la parte alta de la noria constantemente, porque eso es vivir el gozo de Cristo. Y sin embargo, Pablo reconoce en sus cartas cuánto consuelo le traen aquellos hermanos, con sus acciones de oración, con las ofrendas, porque verdaderamente hay momentos en los que nos hace falta consuelo. Gozo no es estar dando saltitos con una pierna. Gozo es que un cristiano, le toque lo que le toque vivir, siempre tiene algo que celebrar. Pero eso es muy distinto que estar alegres y contentos todo el tiempo. Estamos contentados, que no siempre contentos, porque el Señor hace esa obra de gozo sobrenatural en nosotros. Ahora pensemos en las emociones. ¿Cómo podemos ver sanidad por un avivamiento del espíritu cuando seguimos enterrando las emociones? No se habla de emociones en la Iglesia porque nos recordamos ese texto de Jeremías que dice que el corazón es engañoso, así que mejor no tocarlo. Eso me suena tanto al tercer siervo de la parábola que me pone de verdad los pelos de punta. Me da miedo lo que el Señor nos puede llegar a decir cuando nos exponga ante la realidad de que nos ha dado ese abanico emocional precioso que nos conecta con la sensibilidad de Dios cuando está sujeto al espíritu, y sin embargo hemos considerado que las emociones son del diablo, y así a veces se sigue expresando en la Iglesia, torciendo textos, interpretaciones. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Lo hemos reducido a no os entristezcáis, como si eso fuera pecado, y se nos olvida que Jesús lloró. Y sí, somos capaces de decir, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Qué bien nos recuerda el trivial bíblico algunas cosas muy interesantes. Pero qué lejos estamos de entender que el Señor nos ha dado ejemplo, incluso en esas cosas. Ponemos cargas en los hermanos, sustituimos Biblia por coritos. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Discúlpenme, pero eso no es Biblia. No sé si se puede hacer algo para quitar el corito del cancionero generalizado en lengua hispana que tenemos. No es bíblico. ¿Cómo va a traer sanidad? Algo que es mentira. Perdónenme que sea tan directa, pero lo veo constantemente en la consulta y me aterroriza qué tanta responsabilidad tenemos como cristianos, como personas que enseñamos, como pastores, como personas que nos cuidamos unos a otros en esto, negando el regalo de Dios en Cristo en un corazón sensible, obviando la presencia de las emociones desde Génesis hasta Apocalipsis. No son el fruto de la caída, aunque en la caída aparecen miedo, vergüenza, culpa, por supuesto, y todo lo demás que vemos. Pero al principio todo no solo era bueno, sino que era muy bueno. Había satisfacción, alegría, deleite, expansión. Y aquello va a terminar en Apocalipsis, lo vemos muy claramente, en una explosión de gozo en el cielo. Hablemos, por favor, de estas cosas en la Iglesia, o dejamos a la Iglesia y al mundo fuera huérfano de respuestas bíblicas. ¿Qué pasa con la conducta visible? ¿Cómo va a haber sanidad por el avivamiento del espíritu si nos conformamos simplemente a veces con hiperactividad cristiana? Nos volvemos locos haciendo cosas, pero se nos olvida el lavado constante de motivaciones. Estamos a veces sirviendo a más de un Señor y le quitamos la gloria al Señor de señores, al Rey de reyes, que es el único que debe estar en el trono. Y no trascendemos a veces del conocimiento teórico a los frutos. Eso es conducta. Que lo que sé transforme mi manera de vivir para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo se lo decía muy claramente a Timoteo. Ser ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¿A quién sirven nuestras palabras? ¿Refleja Cristo nuestra conducta? ¿El amor que mostramos es hacia adentro, hacia nosotros mismos, o más bien hacia afuera, expansivo, generoso, autosacrificial? ¿El espíritu nuestro está alineado con su espíritu? ¿Vemos con los ojos de Dios? Eso es lo que significa andar por fe. ¿Y qué pasa cuando nadie me ve? Ese asunto de la pureza.
la conducta ha de ser transformada desde la obediencia. Y termino diciendo y recordándonos, como no podremos ver sanidad por el avivamiento del Espíritu en nuestras relaciones, mientras nuestra forma de hablar y de amar y de tratarnos no sea la de Cristo. Cristo jamás dejó fuera la verdad y la justicia para amar mejor. Eso es buenismo. El buenismo está tremendamente de moda hoy. Y sin embargo, Pablo, en esa expresión que hace de amor, justicia y verdad, deja fuera el buenismo. Jesús jamás fue buenista. Evitaba el conflicto gratuito, pero se metía de lleno en el conflicto necesario, en el que ponía orden para que la luz brillara, porque el reino se había hecho manifiesto a través de su llegada. Qué miedo tenemos al enfado del otro, cuando tantas veces el enfado del otro no es en representación ni de la verdad, ni de la justicia, ni del amor. Y dejamos proliferar el pecado entre nosotros sin que nada lo frene, sin que nada le ponga nombre, y le decimos al dañado que tiene que andar la enésima milla extra, pero no le decimos a quien cometió el pecado que debe arrepentirse. Porque en honor a la verdad y para ser justos, el Señor nos llama a arrepentimiento. Cuando recordamos al dañado que hay que perdonar porque somos cristianos, pero no nos enfada lo que a Dios le enfada. Y no le recordamos al hermano que ha dañado que para que haya reconciliación hace falta arrepentimiento. Eso es el corazón del Evangelio, eso es lo que el Señor nos dijo a nosotros en primer lugar, ese es el ministerio de la reconciliación, no el buenismo. Así que ¿cómo brillaría nuestro testimonio hacia afuera, incluso porque esto es absolutamente misional, si entre nosotros las cosas fueran distintas? Ojalá nuestra mayordomía refleje la buena acción de aquellos dos primeros siervos de la parábola y no estemos cayendo por omisión, por miedo, por excusas en ese hacer del tercer siervo de la parábola, alejándonos del obedecer para poder comprobar cómo el Señor se deleita con su pueblo y lo aviva de una manera espectacular, de dentro hacia afuera, desde esa obediencia. Que el Señor nos bendiga. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos preguntas y la primera dice así: ¿qué le aconsejaría a la generación actual respecto a la necesidad de obedecer a Dios, aun cuando uno no llega a entender o tiene una opinión en desacuerdo con lo escrito en la palabra de Dios? Pues muy buena pregunta. Lo primero que me gusta en estos casos, porque es tentador pensar, sobre todo en la generación actual, es que ninguno quedamos fuera de esa convocatoria. Me gustaría recordárselo a la generación actual, pienso en nuestros hijos, por ejemplo, tenemos una chica de casi 20 años y uno de 18, pero el problema de señalar a la generación actual es que los otros tres dedos nos señalan a nosotros. Y esto nos recuerda bastante a Romanos, ¿no? Aquello de tú que juzgas haces lo mismo. Esto nos obliga a meternos dentro del pack necesariamente. Y creo que hay un recordatorio interesante aquí porque sin duda quizá desobedecemos en cuestiones distintas, pero todos estamos metidos ahí. Y nos viene bien a todos recordar que la obediencia nunca estuvo sujeta a comprender profundamente las razones por las cuales nos toca obedecer. Es decir, hace un ratito, justo antes de entrar a la conferencia, estaba preparando un material que tengo que impartir en estos días acerca de Génesis, cuando el Señor le da a la humanidad aquella consigna acerca de no tomar del árbol del bien y del mal, no le explica por qué. Simplemente Él es Dios, nos dicta lo que es bueno según nuestro diseño, y a partir de ahí obedecemos. Si estamos alineados con Él, o desobedecemos si nos desalineamos y vienen consecuencias. Esto aplica a toda generación y nos recordamos que mientras lo entendamos o no lo entendamos, el mandamiento sigue siendo el mismo. Lo que se nos dice es que obedezcamos. Así que esta es una conversación que tenemos frecuentemente en casa. A veces nos toca recordarles a los chicos, por ejemplo, sé que en este momento no te estoy cayendo bien, pero te tengo que pedir que obedezcas. Si en el proceso consigues entender por qué te lo pido, porque alguna explicación te he dado, oye, genial. Pero mientras tanto obedece. Quiero decir, no supeditamos la obediencia a comprender. Más bien, en lo que hemos presentado hoy, la secuencia es a la inversa. Obedecemos y porque obedecemos conseguimos descubrir ¿qué tanto sentido tenía aquello? Y efectivamente lo descubrimos. Vuelvo otra vez al texto de Colosenses 1, del 9 al 14. La idea de conocimiento se presenta en dos ocasiones en esos primeros versículos. Primero se habla de
Conocer para hacer lo que agrada a Dios, y es haciendo lo que agrada a Dios que conocemos de vuelta. Es como una especie de círculo virtuoso en vez de vicioso, un círculo virtuoso que se cierra, y lo que nos relata ese pasaje es cómo eso se convierte en una espiral huracanada a través del poder que es conforme al Espíritu Santo, que es el mismo poder que obró la resurrección, nos dice Efesios. Así que esta idea de obedecer no supeditado a comprender. Él es Dios, nosotros no. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando queremos meter a Dios en una caja, lo estropeamos todo. Esta es una siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar si una herida emocional necesita consejería pastoral, psicoterapia o ambas? Muy bien, es una muy buena pregunta. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la caída lo toca todo. La caída toca, por supuesto, nuestro pensamiento, nuestras emociones, toca nuestro cerebro, toca nuestro estómago, nuestro intestino y absolutamente todo lo que tenemos alrededor. Tocó la tierra, tocó la creación al completo, tocó nuestras relaciones. No hay nada que quede sin tocar en la caída. Muchas veces, cuando las personas no estamos floreciendo, puede ser por una mala comprensión de cuestiones que tienen que ver pues, con aspectos de los cuales la palabra habla amplia y abiertamente y lo desarrolla. Pues, por ejemplo, pues, cuando una persona no ha conocido a Cristo, pues claro, es imposible que pueda florecer de la manera que está pensado ese florecimiento para esa persona. Y entonces ahí le podemos presentar el plan de salvación. Si el Espíritu toca su vida, pues vemos ahí un florecer de la persona, y a veces desde el punto de vista puramente bíblico podemos, con esa herramienta, y únicamente con esa herramienta, conseguir tocar el punto de dolor de esa persona. Ahí es donde la pastoral, la consejería bíblica hacen una labor extraordinaria. Pero ¿qué sucede cuando lo que está tocado a veces es, por ejemplo, la química del cerebro de esa persona? Y aquí yo creo que a veces tenemos un doble rasero, porque cuando tenemos un problema de estómago, nadie se va a Hechos 17 a ver qué dice Hechos 17 acerca del estómago. Entendemos que nos toca ir al médico, y ahí comprendemos que Dios es el Dios de la ciencia y que la ciencia es esa herramienta mediante la cual el Señor, si quiere, puede bendecirnos. Y entonces igual pasa con otra serie de cosas, ¿no? Pues pedimos ayuda a un abogado para que nos resuelva con un pleito, o pedimos ayuda a un psicólogo cuando entendemos, primero, que a veces puede haber implicada una cuestión de la química del cerebro, que está tan tocada como la química del estómago, pero además porque los profesionales han dedicado un tiempo importante a estudiar, ojo, mediante dones que el Señor proporciona, determinados aspectos del mundo natural, incluyéndonos a nosotros, para poder ayudarnos unos a otros también en esa labor. Me encanta el Salmo 54:4 cuando dice: Dios es el que me ayuda, pero el Señor está con los que protegen mi vida. Y el Señor ha tenido a bien utilizar a personas y utilizar cosas y utilizar elementos de la creación. Hay veces que las distorsiones cognitivas que la persona trae tienen todo que ver con la Biblia y nada que ver con otros aspectos, y ahí, oye, fantástico, la consejería bíblica es maravillosa y animamos a ello, y procuramos, además, los psicólogos que somos cristianos, no entorpecer la labor pastoral ni de la consejería bíblica, porque es absolutamente vital que eso suceda en el contexto de la Iglesia. Pero muchas veces los pastores mismos nos dicen: mira, tengo muy claro que esto excede mis posibilidades, esto no se resuelve solo con la Biblia, y no porque la Biblia no es suficiente. La Biblia es suficiente para lo que la Biblia se escribió, pero no todas las respuestas están en la Biblia, y hay verdad fuera de las Escrituras. Todo lo que la Biblia dice es verdad, pero hay verdad fuera de las Escrituras. La verdad es verdad, sigue siendo verdad de Dios. La Biblia se escribió para ciertas cosas, pero no se escribió para otras. Y entonces ahí es donde creo que tenemos que aprender a distinguir. Así que ahí muchas veces, cuando vemos que la persona solamente con la consejería bíblica no estamos pudiendo llegar un poco más allá, no digo que lo que viene a resolver es la psicología, pero merece la pena hacer un poquito de investigación más. Contacten con personas que sean cristianas, no solamente profesionales, sino que puedan conectar la verdad de las Escrituras con lo que están viendo en esa persona, porque eso trae muchísima luz. No es lo mismo en un caso que en otro. Acá viene otra pregunta. La pregunta dice: ¿una persona en comunión íntima con Dios puede vivir constantemente con heridas y sufrimiento emocional? Muy buena pregunta también. Lo uno no está reñido con lo otro.
Quiero decir, las personas, precisamente a veces por su propio dolor y por sus propias heridas, porque están en un mundo caído y porque de este lado del sol todavía nos duelen las piernas y el corazón y otras muchas cosas, a veces son esas heridas las que nos hacen ser conscientes de cuán frágiles somos y de cuánto necesitamos mirar hacia arriba. El apóstol Pablo lo pone de una manera muy clara cuando él habla del aguijón en la carne. Él dice de ese aguijón en la carne no solamente que lo había traído delante del Señor varias veces, cuando dice hasta 3 veces, sabemos que el número 3 no significa que solo oró 3 veces, es que lo trajo repetidamente delante del Señor en oración. Sabemos que lo que el Señor le respondió fue ese bástate mi gracia, que es una manera de decir conmigo es suficiente, confórmate conmigo. Y el propio Pablo ve ese aguijón en la carne como un mensajero de Satanás que me abofetea, dice Pablo, pero también lo ve como algo que se le ha dado para no ensoberbecerse por aquella experiencia que había tenido en el tercer cielo de la cual no le es permitido hablar. Lo que Pablo hace en ese momento de aflicción es escoger, decidir para qué quiere que sirva aquello. Si solamente va a ser algo que le abofetea, o si por el contrario va a ser algo que el Señor puede utilizar. Y no de balde estamos nosotros hoy hablando en el siglo XXI del aguijón en la carne. Pablo no era consciente en el momento de escribir aquello qué tanta importancia iba a tener la decisión que él estaba tomando. Pero Pablo pasa aflicciones, las expone ampliamente en 2 de Corintios, está explicando todas las vicisitudes que le ha tocado vivir. Pero también está hablando de la paradoja de lo que significa muerte y resurrección, debilidad, todo envuelto en vasos de barro, pero para que la gloria de Dios sea manifiesta. Así que se puede tener comunión íntima y a la par estar en esa herida abierta, sin duda. Las vidas de los cristianos no están solamente compuestas de cicatrices. Toda la vida del cristiano es todo ese proceso y solamente será allí en gloria cuando podamos palpar completamente esa idea de que ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más llanto, porque toda lágrima será borrada de los ojos de ellos. Eso no ha llegado todavía. El Evangelio nos recordamos que sí, pero todavía no. Ese sí está allí esperándonos, pero aquí todavía nos duelen las piernas. Si es una manera práctica de recordarlo, creo que nos ayuda. Va la siguiente. Dice así: si somos seres integrales, alma, cuerpo y espíritu, ¿es posible que una persona sea realmente sana de sus heridas únicamente a través de la ayuda psicológica? Aquí solemos tener un error de concepto. Bueno, no creo que la psicología sea la panacea, debo empezar por ahí. El verdadero poder transformador viene del espíritu. Creo que eso es lo que está quedando más claro, seguro, en todo el congreso en el que ustedes están, ¿vale? Así que voy a partir de ahí. Pero creo que a veces entendemos mal la idea de psicología porque nos hemos quedado atascados, y eso cambió hace muchas décadas ya, en el origen de la palabra psicología. Psicología se entendía como el estudio del alma. Hoy en día la psicología no estudia el alma. De hecho, evita estudiar el alma porque considera que no es su objeto de estudio. Eso se lo deja pues a la religión, a la teología o a cualquier otro ámbito que esté más vinculado a esos aspectos que nosotros llamamos espirituales. Lo que la psicología hoy mayoritariamente estudia y lo que se enseña en las facultades es lo que llamamos el comportamiento, que tiene, digamos, 4 facetas. 3 de ellas las he mencionado muy claramente: pensamiento, las emociones, la conducta visible, que es lo que podría grabar una cámara de vídeo, y hay un 4º aspecto que no he mencionado, pero que se estudia también, que es cómo nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente ante las otras 3 cosas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, esa es la emoción, podemos estar pensando en términos de pensamientos negativos, nuestra conducta puede ser quedarnos en la cama y no movernos, pero hay una reacción fisiológica que es llorar. Esas 4 cosas son lo que estudia la psicología. Entonces, realmente cuando la psicología está interviniendo en el pensamiento, está interviniendo en la emoción, está interviniendo en la conducta y está interviniendo en la fisiología. Pero si en esas cosas no está ese para que nos vaya bien del que hablábamos antes, si Dios no está en la ecuación del pensamiento, si Dios no está en la ecuación de la emoción, si Dios no está en la ecuación de la conducta y en esas reacciones fisiológicas de las que, por cierto, incluso el rey David hablaba, cuando él decía
que se habían envejecido sus huesos en su gemir todo el día por callar. Ahí está la reacción del cuerpo envejeciéndose por estar guardando ese secreto. Bien, cuando Dios no está metido en la ecuación de esas cosas, las personas no florecen. Así que es suficiente la psicología entendida simplemente desde el ámbito de la ciencia y una ciencia desprovista de la conexión con el poder transformador del espíritu. Radicalmente no. De la misma manera que la medicina, tampoco. Ni el derecho, tampoco. Y a veces se nos critica a los cristianos psicólogos porque se nos dice, es que vosotros no presentáis a Cristo en la consulta. Discúlpenme, ni el juez en la sala de juicios tampoco. No se levanta para decirle al acusado, Señor mío, usted lo que necesita es a Cristo. Eso no se hace en la sala de juicios. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que no procede. No es el lugar. Pero ese señor, por supuesto, necesita a Cristo. Y el juez también, y el fiscal también, y el abogado también. Y tiene que haber cristianos en todos los foros. Y en ese sentido, cuando un cristiano puede utilizar su profesión para la gloria de Dios porque la somete al poder del Espíritu Santo, ahí es donde brilla. Y yo puedo ver a lo largo de los años, y nunca escogí estudiar psicología, empecé en ingeniería en telecomunicaciones, o sea que no tiene nada que ver con esto, pero entendí tan claramente que si el Señor me llevaba a la psicología era porque Él quería hacer algo con esto. Y yo quería ver en primera plana, si el Señor me lo permitía, lo que el Señor podía hacer cuando esto se trae a sus pies. De verdad que a día de hoy no puedo estar más feliz de ver lo que el Señor puede hacer a través de hermanos que están poniendo sus profesiones a los pies de Cristo. En eso nos gozamos y nos gozaremos en los próximos años, espero. Va una pregunta y dice, ¿separa su relación con Dios de su trabajo a la hora de atender a algún paciente o trabajar en alguna empresa o alguna circunstancia en particular? Sí, esto es muy divertido porque, claro, no siempre me permiten sacar la Biblia tanto como hoy la estoy sacando, ¿no? Y como decía, hay momentos en los que no es procedente, pero es muy curioso porque incluso en los momentos en los que no puedo sacar la Biblia, si hay alguien cristiano cerca, rápidamente se da cuenta de que yo lo soy. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy escribiendo un libro y le estoy proponiendo al lector que examine todo y retenga lo bueno, alguien que es creyente y lee ese libro sabe de lo que estoy hablando. No le voy a decir que estoy hablando de 1 Tesalonicenses 5, no hace falta. En ese momento quizá la editorial no me permite expresar que ese texto lo he sacado de tal sitio. Pero una de las obsesiones mías desde que entré en la facultad tiene que ver con cómo hago presente lo que creo en lo que hago. No puedo diferenciarlo uno de lo otro, no puedo separarla. Sería renunciar a una parte de mí a la que yo creo honestamente que el Señor no me llama. Más bien al contrario, creo de lo que se trata es de integridad. Entonces, por ejemplo, cuando alguien entra en mi página web, si entran en lidiamartin.online, ahí rápidamente la persona se da cuenta de que soy cristiana, es lo primero que ve. Claro, para alguien que no es creyente esto es como muy impactante, ¿no? Pero ahí le dejo muy claro que la consulta no va a ser el lugar donde yo le voy a presentar el Evangelio a alguien que no cree. ¿Por qué? Porque la ética profesional forma parte de las leyes a las que se nos llama a obedecer como cristianos. Porque somos cristianos, obedecemos las leyes. Ahora, yo voy a orar por esa persona. Yo voy a hacerle preguntas relevantes. Yo voy a poner delante de ella principios que creo que son buenos para ella. Y sé que son buenos para ella porque provienen de Dios. No hace falta que le diga que están en Efesios 5 o que están en... Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo delante un paciente que es cristiano? Ahí es donde la cosa brilla maravillosamente, por varias razones. Primero, esa persona, si sabe que su terapeuta es cristiano, ya no se tiene que dejar su fe en la puerta bajo riesgo de que alguien le diga que lo está mezclando todo. Puede traérsela, hablar con naturalidad, le voy a entender, no voy a poner los ojos en blanco, ni voy a apuntar en el papel, uy, esta tía es evangelista, cuidado con esto, esto hay que explorarlo. O si el paciente me dice que ya no oye a Dios, no voy a poner esquizofrenia en paréntesis ni nada, no, voy a entender lo que me está diciendo, porque sintonizo con ella y ella conmigo. Y desde ese punto de vista, si me lo permite, y siempre que eso no esté interfiriendo con la pastoral que hacen en su congregación con ella, le voy a preguntar, oye, cuando te vaya a presentar alguna técnica o alguna propuesta psicológica, si tiene anclaje bíblico, me permites que te cuente cuál es ese anclaje, porque creo que te va a ayudar a llevarlo a cabo. Y ahí es donde la persona normalmente nos dice, sí, por favor. El 95% de mis pacientes me escogen porque soy cristiana declaradamente. A los que no les interese no me escogen y no hay problema. Hay psicólogos a patadas, como decimos aquí. Le pegas una patada a una piedra y te salen 25.000 psicólogos. Hay otros muchos psicólogos, pero desde luego quien no quiere dejarse la fe en la puerta busca un psicólogo cristiano y ahí es donde podemos ver brillar, como digo, esa conexión entre la ciencia y el poder transformador del espíritu. De verdad, es espectacular ver lo que sucede ahí. La penúltima dice así. ¿Alguna vez sus colegas
la han menospreciado o la han tomado con poca seriedad por ser cristiana, ¿cómo ha sobrellevado estos obstáculos? Yo estoy bastante en redes sociales. Las redes sociales son un espacio muy público, donde uno pues, se puede estar haciendo muy vulnerable, sin duda. También es cierto que en la convicción de que tenemos que ser buenos mayordomos, y yo he intentado hacerlo de la mejor manera posible, con la luz que el Señor me ha dado, hay muchas cosas que puedo hacer mejor, sin duda, pero recuerdo que me tomé años para decidir muy bien de qué manera yo me iba a presentar públicamente. Quien me ha conocido en lo personal ha sabido desde el primer momento que soy cristiana, pero cuando lo he hecho más manifiestamente público ha sido cuando yo he tenido muy claro cómo podía hacerlo sin que me tuvieran que buscar las vueltas. Es decir, dejando muy claro que yo no voy a usar la consulta para hacer proselitismo, yo me estoy dirigiendo a mi público, entre comillas, me estoy dirigiendo a mis pacientes o me estoy dirigiendo a la gente que me sigue en redes sociales. Esa gente es cristiana, no la estoy llevando a ninguna parte donde no esté ya. Por tanto, nadie del Colegio de Psicólogos me puede decir, no, porque tú estás utilizando la consulta. No, si a esa persona no le gusta lo que digo, no me sigue y ya está. Si no quiere consulta conmigo porque soy cristiana, que algunos deciden no tener consulta conmigo porque soy cristiana, pues no la tienen y ya está. Pero es muy curioso porque esos perfiles los siguen personas que no son cristianas. El otro día fui a una conferencia, viene una persona y me dice, ¿sabes que va a venir mi tía no cristiana? Es ella la que me ha recomendado que viniera porque yo no te conocía a ti siendo cristiana, pero resulta que ella te sigue en las redes sociales. Y me llamó mucho la atención. Claro que a veces me encuentro con personas que me atacan directamente por el hecho de ser cristiana y psicóloga, y bueno, pues a veces he tenido que responder con toda la educación de que soy capaz. Esa presentación mansa de aquello en lo que creemos creo que forma parte de lo que podemos esperar en la vida cristiana. También debo decir que me atacan mucho desde dentro de la Iglesia, porque quien piensa que la psicología es del demonio, pues me va a atacar. También me atacan por ser mujer y enseñar la palabra. Bueno, me daría bastante más miedo que eso, el que el Señor me haya dado dones y los haya metido debajo de la tierra y luego me tenga que tirar el Señor de las orejas por no haberlos puesto en movimiento. Llegó una pregunta más, o sea, faltan dos ahorita. Y ahora sí cerramos el telón. Dice la pregunta, por favor, ¿podría repetir un poco acerca de lo que es el verdadero gozo? Porque muchas veces hemos pensado que es estar siempre felices. Sí, esto es fundamental. Voy a tirar mucho de Pablo, porque Pablo abunda mucho en esto. La carta a los filipenses es una de las cartas escritas desde la cárcel, y es extraordinario poder entender ahí cómo Pablo, por una parte, está viviendo el dolor de estar encarcelado, pero por otra parte, él en esa carta está llamando al regocijo en repetidas ocasiones, pero también menciona la palabra contentamiento, y él habla de que está experimentado tanto en abundancia como en necesidad, y en ese contexto es que aparece la idea, ¿no? La alegría normalmente lo que significa es, aquí hay algo que te gusta mucho y vas a querer repetir. Entonces normalmente esto es como cuando uno se toma un dulce y le apetece repetir el segundo. La cuestión, la alegría es una cosa como más relacionada con la circunstancia particular, algo bonito nos pasa afuera, queremos repetirlo y entonces sentimos alegría, es una conexión casi acto-reflejo, ¿no? Ahora, hay momentos en que la persona, de manera absolutamente sorprendente, contraintuitiva y me atrevo a decir que sobrenatural, no conectado con la situación porque no es una situación buena, sin embargo puede experimentar una paz, una tranquilidad, una alegría, un convencimiento de que a pesar de todo, el Señor está al control. El Señor ya nos ha hecho libres en Cristo. Pablo habla en el primer capítulo, en los versículos 19 y 20, de la idea de sé que voy a ser liberado por vida o por muerte. Y eso solo lo dice alguien que está absolutamente revolucionado en su pensamiento, porque ha entendido que no se circunscribe solo a la circunstancia, sino que tiene que ver con algo más profundo. Entonces, cuando yo antes mencionaba el gozo, me parece que una manera sencilla de entenderlo es el cristiano, incluso cuando está triste, incluso cuando está en esos momentos en los que, pues por separación, que ese es el contexto en el que se dice no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, a la manera de cómo lo haría alguien que no tiene esperanza, va a haber momentos de separación, va a haber momentos en que vamos a estar tristes, pero con todo y eso seguimos teniendo algo que celebrar. Seguimos teniendo algo que celebrar. Nos dice otra vez el mismo texto de Colosenses 1, del 9 al 14, que el gozo es algo que está ahí presente, es lo que nos mueve al agradecimiento porque el Señor nos ha trasladado al reino de la luz, ya no somos parte de las tinieblas. El gozo es la atmósfera
en la que se produce a veces el sufrimiento del cristiano, pero el gozo es más grande. Y luego está el contentamiento, que tiene que ver con, no es que estoy contento, es que estoy contentado, es que a pesar de, puedo aún así decir, el Señor reina, el Señor me cuida, el Señor me sostiene, incluso aunque muera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es gozo. ¿Está Pablo dando saltitos a la pata coja? No. No. Porque no es una alegría desbordante la que tiene como cuando se encuentra con Tito después de haberse perdido y no saber muy bien dónde andaba. Eso es otra cosa. Hay momentos de alegría y hay momentos, ya nos lo dice Eclesiastés, que va a haber momentos de todo. Espero haber podido explicarlo un poquito más. Pero ven cómo tenemos que hablar de esto en la iglesia. Ojalá habláramos más. Ahí va la última pregunta. ¿Cómo aconsejaría a un adolescente o joven con baja autoestima con tanta mala información que existe en las redes sociales? La verdad es que el tema de las redes sociales es una especie de veneno en frasco bonito a veces lo que nos encontramos ahí. Hay cosas que suenan muy bien, pero no están nada bien. Esa idea de que hay camino que al hombre le parece recto, pero que sin embargo es camino de muerte, en las redes sociales se ve súper claro. Y creo que la Biblia es tremendamente revolucionaria, habla de muchas de las cosas que la psicología hoy investiga, pero no las llama siempre de la misma manera. Y es muy interesante porque el Señor nos permite amarnos bien, dice en los Proverbios que el que tiene conocimiento ama su alma, así que cuando metemos a Dios en la ecuación y nos conocemos a través de esa manera en la que Dios nos conoce, a través de su sabiduría y del discernimiento espiritual, del que también habla Colosenses, miramos hacia nosotros y podemos vernos como el Señor nos ve, hay una manera buena de amarnos. El Señor nos ensalza sin dispararnos a la estratosfera y nos humilla sin destrozarnos. En ese punto intermedio es donde estaría lo que debería ser una buena autoestima, pero de lo que se nos habla en la calle muchas veces es de otra cosa, es del amor por nosotros mismos, como colocándonos nosotros en un trono que no nos corresponde. Y eso, como digo, es veneno. Eso al final no permite que las personas florezcan. Entonces, lo que sí que potencia absolutamente el texto bíblico y al final es la visión que Dios tiene del ser humano, es la idea de valor. No se trata de presentarles a los adolescentes ni a los adultos la idea del te tienes que querer a ti mismo en términos como el mundo te lo cuenta, es cómo te ve Dios. ¿Sabes que el hecho de que seas hijo de Dios o una criatura de Dios te convierte de repente en alguien que adquiere un valor increíble? Este bolígrafo no llega a €1 de precio, pero si este bolígrafo fuera propiedad de Madonna o de Michael Jackson, ¿cuánto valdría el bolígrafo? Ese es el valor que tenemos. Y sin embargo, muchas veces lo que te están pidiendo fuera es que tú construyas tu autoestima. El valor ya lo tienes porque el Señor te lo regala. Y eso es muy distinto. Hay un libro que siempre recomiendo, es muy gordo, pero merece la pena verlo con detenimiento. Mi hija lo está leyendo en los últimos años y le apasiona. Se llama Conformados a su imagen. Y hace todo un desarrollo a través de las disciplinas espirituales acerca de cómo el Señor hace una transformación en las vidas de las personas, específicamente desde ese trabajo en el valor de la persona. Así que no me da tiempo a desarrollarlo mucho más, pero esto sería capital. Cambien el concepto de autoestima por el de valor. Las cosas son bien distintas.